Bueno, pues tenemos hoy aquí con nosotros a Antolín Pulido Vázquez. Lo primero que quiero hacer es sobre todo darte las gracias por aceptar esta charla, Antolín, muchas gracias. Y por introducirte un poco, tú en tus redes sociales te describes, he estado viendo que te describes como brigadista internacionalista, como escritor combativo, pero claro, eso dentro de un montón de cosas más que has hecho durante tu trayectoria que creo que nos quedaríamos cortos con esas dos palabras, ¿no? Entonces, te quería pedir primero que te presentes un poco para que la gente te conozca de la manera que quiera, de la manera más resumida o más extensa. Preséntate un poquito que veamos un poco tu bagaje. Comentabas, me he dedicado a muchas acciones, sobre todo como activista, en relaciones con derechos humanos. No dentro de un mundo de pacifismo europeísta, que es en sí no es pacifismo, porque no pueden saber una persona si es pacifista o no si no ha estado en una guerra, sino del activismo, y el activismo algunas veces armado, porque es muy difícil sacar niños esclavos llevando florecitas. A lo que, como os comentaba, ahora me dedico pues, bueno, a escribir, a dar charlas, conferencias, y sobre todo a gente joven, que es lo que más me preocupan, porque bueno, son el futuro y tienen un futuro muy jodido. Y me parece muy interesante no ser el abuelo cebolleta que cuenta sus películas, sino el estar ahí apoyándolos en los que ellos necesiten. He hecho muchas cosas, ya digo, eh, porque soy mayor. Y bueno, siempre ha sido también, he tenido la valentía de la ignorancia y bueno, he hecho radio, he hecho cosas que no tendría por qué hacerla. Lo primero porque mi vocalización es muy mala, no tengo ningún diente y Bueno, no te ningún... preocupes que yo por lo menos te entiendo perfectamente, ¿eh? Y bueno, tengo que vocalizar más o menos como pueda. Y ya digo que estoy en esos menesteres ahora. Vale, yo sé perfectamente porque he estado viendo un poquito tu trayectoria y sé que es complicado resumir un poco una vida entera de activismo y de lucha, porque he visto que has tocado muchos ámbitos y básicamente has dedicado tu vida a luchar, a concienciar a la gente, a la lucha de clases y demás. Lo que sí yo me gustaría resaltar de lo que tú comentabas, que creo que es lo que a la gente le va a hacer hacerse una idea un poquito más visual y más concreta, pues el hecho de lo que tú decías, ¿no? De haber estado con las brigadas literalmente salvando y liberando esclavos y participando en países subdesarrollados, en África, donde más ayuda se necesita, yo diría. Creo que Eh, resume un poco tu figura y el aporte que has hecho, ¿no? El área geográfica donde más hemos trabajado ha sido África casi entera y Latinoamérica. Bueno, también estuve en la guerra de Yugoslavia, bueno, y en Pakistán una vez evacuando mujeres que estaban con pena de muerte, ¿no? Entonces, el área geográfica ha sido siempre esa. No he estado mucho en España. España para mí es un país, un estado no muy agradable. Es decir, yo no le debo nada a España. Es decir, yo me marché con 8 años al exilio con mi familia a México. Vine a España, lo único que luego con 16 pasé por la DGS, me pegó Billy el niño. Es decir, a los 8 años ya me habían pasado por la cuartel de la Guardia Civil de Talavera de Reina con 8 años. Me Increíble. pegaron también una paliza y me marché. Me marché ya a Cuba. Si debo algo a algún país en cuestión de formación, incluso vital, porque me salvaron también de un secuestro, es Cuba. Cuba me dejó estudiar todas las carreras que quise y que pude. Hice los dos doctorados, los leí uno en Berlín Oriental entonces y en Moscú, el de antropología, pedagogía. Y luego después, cuando hubo un secuestro y nos rescataron, España no quiso saber nada de mí, por si yo era una etarra de los que estaban con la FARC en Wow. Colombia y sin embargo Cuba sí. Cuba nos llevó a Marta Viñor y a mí y nos recompusieron porque estábamos destrozados completamente, ¿no? Y por eso digo que debo mucho y quizá también en lo vital
a los saharauis, donde en los campamentos he estado viviendo muchos años con cooperación al desarrollo y siendo mi punto para luego moverme con el tema de brigadas por la zona del Sahel, ¿no? Entonces, bueno, soy español porque nací, tengo un pasaporte, lo cual europeo, lo cual me ha supuesto una facilidad de movimiento, pero ya digo que a este país no le debo nada, al contrario, he tenido que sacar cascos azules que se han ido de prostitutas, cascos azules españoles que eran imbéciles y se iban Wow. de prostitutas y lo secuestraban y estaba y me han pedido hacer de mediador y he tenido que mediar con esos imbéciles, ¿no? Bueno, yo, tal como yo lo veo, Antolín, lo único que te puedo decir por mi parte, y creo que desde el sentido común, es darte las gracias porque después de una vida difícil y de mucho sufrimiento, no has dejado de ayudar a la gente y de luchar por hacer un mundo mejor, que creo que hace más falta gente como tú y además es el objetivo de esta charla cuando yo te contacté y quiero dejarlo claro aquí también. El objetivo que yo tengo de hablar contigo, de compartir opiniones y de, bueno, plantearte una serie de temas que ahora iremos hablando, es una llamada a la acción, una llamada a la revolución. Obviamente, desde tu experiencia creo que se podrá explicar un poquito mejor, pero ahora intentaremos ahondar un poco en el tema, pero que quiero que quede claro y me gustaría terminar al final de la charla volviéndolo a recordar y intentar que sea un mensaje conciso, que lo que hay que hacer es que hay que darle sobre todo a los jóvenes, gente de mi generación, un poquito más jóvenes incluso, un poquito de guía y de orientación en cómo moverse y cómo empezar a movilizarse, porque yo creo que es un sentimiento generalizado. Ahora entraremos un poquito en temas de ideologías y demás, pero creo que realmente es un sentimiento, porque además pienso que mi generación y la más joven a la mía, yo creo que ya directamente es que han perdido la capacidad de saber qué ideología tienen o de incluso plantearse cierto tipo de cosas. Solo saben que, o sea, el sentimiento es que el sistema no funciona, que el sistema los exprime, los machaca, los asfixia, pero no saben identificar realmente ni con qué se identifican ellos mismos, ni por dónde tirar para cambiarlo, ¿no? Entonces, lo Es dicho, muy complicado. Es decir, ahora mismo, antes las ideologías eran de ideologías de bloque, había un enemigo fácil de situar o de definir. claro. Ahora con estos gobiernos difusos, de amos difusos, como siempre digo, con una dictadura líquida que no tiene una forma concreta. Además, los jóvenes hoy en día, las ideologías como tal, le han vendido que no, bueno, esa falacia que se vendía siempre en todas las dictaduras de usted no se meta en política, porque todos son iguales y cosas así. Hoy en día los jóvenes lo tienen bastante complicado. Lo primero, sigo diciendo, porque no hay una formación, incluso entre los partidos políticos o áreas ideológicas, no se forman cuadros. Bueno, los jóvenes tampoco tienen acceso a eso. Los partidos son entidades muy cerradas y no respetan demasiado a los jóvenes. Lo digo incluso por el Partido Comunista, la decisión que hubo de juventudes Uh -huh. hace un año, una cosa así, es normal y me parece muy bien. Es decir, que hayan empezado a la acción, ¿no? Lo digo yo que incluso tengo el carnet del PC, bueno, por cuestión familiar, ¿no? Es decir, me pidió mi abuelo que tuviera siempre y mi madre me lo estuvo pagando, la pobre, hasta que murió, yo no lo sabía. Y el año pasado me enteré que seguía siendo, ¿no? Y bueno, voy a seguir siéndolo, aunque no esté de acuerdo en casi nada, ¿no? Bueno, o en poco. Entonces, ahora los jóvenes lo tienen muy complicado. Antes, cuando no teníamos periódicos, ni incluso, bueno, hablo del tiempo de Mari Morena, de no había redes sociales y demás, pues teníamos una vietnamita, bueno, una vietnamita era un cacho de tela con tinta y metíamos el papel y hacíamos los panfletos. Y cuando no teníamos, pero teníamos spray o pintura y salíamos a la calle y a hacer pintadas.
Hoy en día hasta eso es complicado porque está todo lleno de cámaras y te dan donde duele, que es en lo económico. Claro, en el bolsillo. Claro, es decir, con la ley Mordaza que dicen ahora que van a quitar, que es mentira, no lo han quitado. Antes tenías que pasar delante de un juez, ahora no, es decir, no es penal, pero sí administrativo y te crujen en lo que tú no puedes porque tienes una economía de guerra casi, de subsistencia, y sobre Claro, todo los jóvenes, ¿no? Antes había ascensores sociales, como podían ser estudiar una carrera o ser un buen profesional. Eso ya se terminó. Los ascensores sociales ya, las carreras se las dan a quien quieren, como quieren, no significa absolutamente casi nada. Y ahora empieza a haber una amenaza, entre comillas, porque para mí no es una amenaza, como son las inteligencias artificiales y demás, que dicen que van a quitar trabajo a la gente, lo cual a mí me parece muy bien que quite el trabajo a la gente, que, que las personas puedan trabajar 3 horas al día y punto, y lo demás que lo hagan los ordenadores. Y totalmente. que los ordenadores paguen impuestos, claro. Entonces, si los ordenadores y la robótica pagara impuestos, por las horas que trabajan y demás, pues podíamos vivir muy bien, ¿no? Yo creo que toda crisis es una oportunidad. El problema está en ser capaz de entender en dónde estamos. Decía Stein que un problema definido es un problema casi resuelto. El problema ahora mismo es definir el problema, porque es muy complicado. Todo se mezcla y luego llegamos a una conclusión de que estamos manejados por una élite de unas pocas cientos de personas, no llegaría a decir miles, y no hay una resistencia o una acción de un activismo. Quizá porque a esa gente se le ha idiotizado pues con yo qué sé, canales de televisión que agilipollan a la gente o videojuegos, ¿no? A través de los que te dejan más idiota y te van metiendo un sistema. Que más que el sistema capitalista es un sistema consumista salvaje. Quizá destrozando el planeta, pero que te da cositas que no te duran nada, son plástico, yo siempre he dicho, son ideología de plástico. Y ahí estoy, haciendo estrategias pequeñas, como, bueno, últimamente hago mucho activismo a través de un programa muy fascista como es X, ¿no? Twitter. Pues he estado rompiendo caras. Es decir, hacía fotografías de fascistas y sus palmeros, quitando el fondo para no gastar mucha tinta, porque tengo una impresora muy vieja y un ordenador muy viejo, pero funciona. No, Y se entonces, ha visto claramente estos meses. De hecho, esto me sirve para también dar un poquito de contexto de, después de todo lo que hemos hablado de tu trayectoria, de tu bagaje, hay que decirle también a la gente que realmente te has empezado a hacer viral en X, en Twitter, como tú comentabas, por esto, ¿no? Por los vídeos sí, que subía partiendo por la mitad, básicamente por lo que tú decías, ¿no? Caras de fascistas, de gente que más que aportar lo que hace es obstaculizar, sí, ¿no? Y intoxicar. Y te has dedicado básicamente a... Yo creo que has reflejado el sentir de mucha gente de una manera muy sencilla, que es lo que ha hecho que tenga tanto impacto y digamos que se haga tan viral, ¿no? Y también recogiendo el tema que tú comentabas de redes sociales, pues nos sirve para el contexto este que te decía y aparte te voy a plantear el primer tema importante, ¿vale? vale. Relacionado también con redes sociales, me imagino que conoces perfectamente el caso de Luigi Mangione, este chico que ha asesinado al CEO de la compañía Ujú. médica de allí de Estados Unidos, ¿no? De la principal aseguradora médica de allí. Y claro, me imagino que, pues, aparte de conocerlo, habrás visto las interacciones que ha tenido la gente, las Sí, opiniones sí, sí. que se han formado. Te voy a plantear de la manera que yo lo he analizado y me gustaría compartirlo contigo para que tú me des tu opinión, ¿vale? Primero me parece curioso que yo creo que el 99% de la gente, sea de derecha, sea de izquierda, no tenga ni idea de qué son. Prácticamente apoyan lo que el chico ha hecho. ¿Vale? Hay muy Sí. poquita gente que yo haya visto que la reacción a asesinar, estamos hablando y hay que decir las cosas claras y sin Sí, sí. filtro. Ya te digo, yo no te voy a dar mi opinión bastante analizada y quería saber la tuya, ¿no? Pero en definitiva, a mí lo que me ha mostrado todo este caso es que la gente de la ideología que sea
mientras sea gente trabajadora, gente de nuestra clase social, ¿vale? Está de acuerdo con lo que ha hecho el chico, lo defiende, lo apoya. De hecho, allí en Estados Unidos se han formado una serie de movimientos de apoyo e incluso le están mandando dinero al muchacho en la cárcel. Por lo que yo estaba investigando de este chico, por lo que yo he leído, el chico perdió a sus abuelos, ¿vale? Por culpa del sistema médico privado de allí, de las aseguradoras, de cómo deniegan los casos que realmente en principio te dicen que están cubiertos, pero los van atrasando, te los van denegando para que pase el tiempo y las personas se vayan muriendo. Y por lo que parece ha sido una especie de protesta y de acción que ha tomado el chico en venganza de esa pérdida, ¿vale? Entonces, repito, está claro que lo que ha hecho ese muchacho es arrebatar una vida. De eso estamos todos de acuerdo, que obviamente pues a nivel moral existen unos límites y te plantea un dilema. Pero claro, yo me he puesto a compararlo con el tema de Israel, ¿vale? De Netanyahu, que sin embargo es un político internacional que está cometiendo un genocidio, que no es una persona. Claro, en este caso ese chico ha matado lo que tú comentabas también, ¿no? A la élite, ¿no? Ha matado a una persona que está dentro de la élite y parece que eso como que importa más o afecta más o mueve más el sistema por dentro que lo que está haciendo literalmente el presidente de Israel, primer ministro, que es un genocidio en Gaza. Entonces, yo planteándolo en mi casa, yo me puse a pensar, digo, está claro que no vamos a inventar aquí lo que tú decías, ¿no? El sistema capitalista, consumista, está claro que está hecho de manera jerárquica y piramidal, y a nosotros nos tienen abajo y nos asfixian y nos machacan, nos engañan además y nos tienen entretenidos para que no nos unamos y no hagamos la lucha, pero es cuanto menos curioso darte cuenta como tenemos un ejemplo tan claro de asesino, de megalómano, de genocida, que está amparado por un montón de países internacionales. Sin embargo, el caso de un chico que ha arrebatado una sola vida, ese chico se enfrenta ahora mismo a literalmente perder toda su vida en prisión. No sé, me parece cuanto menos curioso. Y antes de pedirte un poco tu opinión, te quería también ampliar un poco este tema, porque también he estado pensando, ¿no? en el concepto de violencia, ¿vale? Porque tú antes comentabas, por ejemplo, el tema del pacifismo, que obviamente tú has estado literalmente, has sido militar, ¿vale? Entonces, obviamente, pues no, aunque tú puedas tener un pensamiento, te voy a decir cómo lo veo yo. Yo he estado muchos años, he sido muchos años activista de Greenpeace, ¿vale? Que Greenpeace es una asociación sobre todo ecologista y pacifista, ¿vale? Son sus dos principales rasgos. Yo obviamente, Tiene un pacifismo activo, que claro, es diferente, claro, digamos. pero yo obviamente me he hecho la reflexión yo conmigo mismo y yo tengo claro que mi ideal del mundo, obviamente, que es un poco una utopía, sería un mundo en el que vivamos en paz, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el sistema capitalista te obliga a vivir con la violencia. Y de hecho, no solo te obliga, o sea, ellos mismos generan guerra y se las inventan por motivos e intereses económicos, sino que no solo te obliga a vivir con la violencia, sino que además te adoctrina en que tú como ciudadano normal no la puedes utilizar. Es decir, ellos, para sus medios y su beneficio y sus intereses, la pueden ejercer sin ningún tipo de problema, con total impunidad, pero tú como ciudadano tienes que tener ese dilema moral y esos límites de decir, no, la violencia nunca está bien utilizarla. Y este caso de Luigi Mangione lo pone de manifiesto por lo que te digo, porque yo siento, porque por ejemplo, con el tema del cine, ¿no? En el cine nos atiborran de ese tipo de películas, incluso nosotros nos llegamos a idealizar ese tipo de héroes, ese tipo de antihéroes y tal, en el cine. Pero después, o sea, es como que nos sacian con eso para después que en la vida real vivamos otra realidad totalmente diferente. Es decir, no podamos ni plantearnos este tipo de acciones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo he llegado a la conclusión? Yo mismo me he hecho, ya te digo, yo soy activista y me considero pacifista en cuanto al objetivo final, pero Sí. conforme han pasado los años yo me he dado cuenta que realmente, aunque suene, claro, a la gente le puede chocar lo que voy a decir, ¿no? Pero no existe una revolución sin violencia. No la ha existido históricamente. Es decir, históricamente la Nunca. revolución del pueblo contra las élites no se ha hecho, como tú decías antes, con rositas y con florecitas. No. Es decir, o ha sido lucha armada o mínimamente lucha activa en la calle.
Entonces, me gustaría ahora, eso, saber tu opinión, ¿no? Pero creo que lo que me gustaría dejar como conclusión, por lo menos de mi análisis, es, nos tienen amansados y nos tienen además engañados, porque de toda la vida, esta es la única generación que está adormecida y que se plantea que la violencia que las élites usan contra nosotros, está mal usarla nosotros contra ellos. Uno de los grandes filósofos que ha tenido España es Gila. Gila decía que si quería matar a su vecino, no iba a ir y matar directamente, sino primero haría una guerra y lo mataría durante la guerra. Claro, Porque durante la guerra puedes matar a quien te dé la claro, gana y claro. nadie te dice nada, ¿no? Una de las cosas que cuando hablamos, yo he sido militar con el ejército cubano, pero la mayoría de mi vida, de hecho tengo grado militar, he sido brigadista, es decir, miliciano, más que militar. Ujú. Mirad, ninguna revolución se ha hecho sin un acto violento. No hace falta matar a nadie, pero sí han sido personas armadas. Cuando me hablan de la revolución de Portugal, lo cual conozco bastante bien, primero porque nací cerca, en Talavera de la Reina, y estuve viviendo en Portugal. No la revolución, porque estaba en México, pero sí de cerca. Fue porque fueron tenientes y capitanes los que salieron armados a la calle. Que no tuvieron que pegar ningún tiro, sí, pero salieron armados a la calle. No ha habido ninguna revolución, ninguna, ¿eh? Ni se ha parado ninguna guerra sin ninguna forma armada o de acción directa. Cuando hablan de Vietnam es mentira, es decir, se paró no por el movimiento pacifista de hippies y hijos de ricos, sino porque les salía caro y ya no podían más. Por eso se pararon las guerras. Incluso se quitaron el esclavismo no por una acción civil pacífica que se estaba haciendo, se quitó el esclavismo en Estados Unidos porque no salía rentable. Ahora mismo tenemos una juventud que no está preparada para una acción armada ni para una acción activa. Es decir, es una juventud que si le da a un policía un porrazo no lo aguanta, es decir, y se va. Quizás porque no tiene métodos de defensa y creían que, bueno, que sentándose en la calle con las manos en alto tenía más que suficiente, ¿no? Llega la policía, te carga y te vas y punto. Al contrario, te denuncian a ti por resistencia y tienes todo un poder judicial machacándote. En el caso de Luigi, es un caso, a ver, es un caso muy particular, pero si hubiera muchos casos similares, estamos hablando de, a ver, cada caso tiene un contexto. El contexto de Estados Unidos, yo tengo prohibida la entrada a Estados Unidos. Puedo hacer transbordo en el aeropuerto de Miami y no salir de la zona internacional, pero no puedo entrar en Estados Unidos. Lo cual me parece muy bien. Pero claro, todos los amigos que tengo amigos en Estados Unidos, ahí si te pones enfermo es la ruina de tu familia. Es que la gente creo que no se puede imaginar. Creo que todo el mundo ha caído a Estados Unidos, no de turismo una semana, sino a vivir, ve que cómo viven, y incluso la esperanza de vida. La esperanza de vida de Estados Unidos es más baja de que en muchos países, ¿no? Ujú. El capitalismo te vende humo, te vende una sociedad estupenda donde puedes llegar a ser lo que quieras, cosa que es claramente mentira. Puedes llegar a ser lo que quieras si eres hijo de una familia Claro. muy bien, pero muy bien. Sí, sí. No familia media, sino Sí, que familia tengas muy todos los bien. recursos ya preestablecidos, eso de la cultura del esfuerzo es un engaña bobo Eso para que es la gente una... piense lo que tú decías, ¿no? Que la gente piense que puede generarse por sí mismo ese ascensor social para que Es vivan con esa imposible. ilusión. Es imposible. Además, si te pilla un constipado mal pillado, te ha jodido la economía de toda la familia. Es decir, es que nadie se puede imaginar, y menos un español teniendo una sanidad que ha tenido medianamente buena, aunque yo no estoy de acuerdo en el modelo. Yo soy de un modelo que creo que es mucho más económico y más eficiente, que es el preventivo, que es el modelo que tiene Cuba. Es decir,
Aquí cuando te ponen enfermo te curan, en Cuba procuran que no te pongas enfermo. Claro, claro. Es decir, que Que creo que tiene más sentido, claro. sí, sí, tiene más sentido y es más económico. Es decir, se necesita menos farmacopea y la gente es mucho más sana, ¿no? Claro. Todo eso para llegar al chico este. Este chico tiene un contexto que es Estados Unidos, que es sobre todo, bueno, el tema de salud, que es un negocio como otro cualquiera, como la compra y venta de tomates. Ellos murieron y murieron, pero cuando me hablan de que, bueno, es que en Estados Unidos la cosa es diferente, yo les propongo que me expliquen el modelo de la asesina Ayuso. Es decir, que dejó morir a 7.291 ancianos porque no tenían seguro privado. Es exactamente igual el asesinato de esos abuelos de este chaval que los demás. Es normal que la gente se ponga al lado de ese chaval porque, sea de derecha o de izquierda, porque la salud nos concierne a todos y a todas. Y incluso ese chaval viene de una familia algo liberal, algo demócrata de Estados Unidos. Y es normal, es decir, la violencia, cuando disparas a alguien, ¿es violencia? Sí, pero cuando dejas a morir a cientos, a miles, Claro. simplemente porque no tienen seguro, eso es violencia, es la misma. En No, definitiva, de hecho no es la misma, es peor. A el nivel de resultado es magnitud, peor. a nivel Sí, de crueldad, a todos los niveles es sí. peor. No, no, es peor porque aquí hay una sentencia de muerte llevada a cabo rápidamente. Es decir, punto. Lo otro es una tortura, una dejación que termina en muerte. Claro. Es decir, y estamos hablando de una, dos, 15, ¿cuántos ricos mueren? 15. ¿Y cuántos miles, millones de personas pobres mueren? Por no tener una salud. No, no estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Por no tener acceso a un médico y a una farmacopea. ¿Cuántos mueren? ¿Miles de miles? Pues en definitiva, violencia es todo. Una de las cosas que la cual dices, porque los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos armados, son los que tienen el uso legítimo de la fuerza. Es decir, no, los demás no. Sigo diciendo, la ley Hay Mordaza, mordaza, sí. ellos dicen lo que digan y eso el juez tiene que darlo por verídico. Entonces, e incluso presentando pruebas, como tampoco se puede grabar, no las atienden a las pruebas y demás. Y estamos en una sociedad muy violenta. La gente no se lo cree, pero esta sociedad es muy violenta. Muchas veces me preguntan, yo que he estado en muchas guerras y en zonas de conflicto, que si aquí cuando llegué a España pues vivía tranquilo. Yo no. Es decir, aquí la gente no se mata porque no tiene pistolas, pero bueno, viven en un estrés permanente, sobre todo los pobres. Y los pobres no son los últimos, no. En esta sociedad capitalista ha habido, a ver, hay muchos ingenieros intelectuales que están detrás, ¿no? Entonces hay una teoría de clase media que te dicen que tú eres clase media y la gente se lo cree, porque no quiere ser pobre. Claro, Es decir, ¿cómo voy a ser yo pobre si he estudiado y estoy trabajando 10 horas al día? No puedo ser pobre. Es claro. decir, entonces, me creo que soy clase media, vale. Mentira, claro, y ahí empiezan los males. Pero los males siguen cuando te dicen que tú eres el penúltimo, no eres el último, es el penúltimo. Y hay un último que viene a quitarte el trabajo, viene a joderte la vida, Claro. que siempre son los extranjeros, bueno, ese sí que es el último. Tú eres el penúltimo y tienes la opción de poder machacarlo. Entonces, y porque todos los males que pasan en este estado es por los últimos, ¿no? Entonces, de ahí sale Vox, de ahí salen, bueno, los grupos de extrema derecha que siempre han estado, ¿eh? En España no, Sí, no ha habido grandes estaban escondidos, estaban. Claro, partidos, claro. es decir, eran
bueno, seguían sus vidas de extrema derecha, con sus espacios de extrema derecha, en sus ciudades, sus espacios Sí, sus de núcleos de... comunidades, Claro. ¿no? Que eran chalés de no sé dónde. Ellos vivían y vivían en la extrema derecha, además, en este país donde cantar el cara al sol y alzar el brazo no es ilegal. No, Hoy en no, día no. tampoco. No solo no es Es ilegal, sino que lo hacen los cuerpos de seguridad del Estado. exacto, es decir, son amigos, es decir, las cargas policiales cuando son un grupo de izquierdas son bestiales, y luego en las manifestaciones de la extrema derecha se hacen fotografías, ¿no? Con el águila, con el aguilucho y con los pijos de la zona. Pero entonces ahí está. La lucha armada es complicado porque la lucha armada cree que la gente es salir con un fusil. No, la lucha armada se pueden hacer de muchas maneras. Desde conquistar espacios que se nos han quitado, como es la calle, como son las plazas, como son los espacios públicos, conquistarlos a base de lucha. Hasta, bueno, llegar a una lucha de resistencia, ¿no? Para eso se necesitan organizaciones fuertes, cosas que no hay, porque las pocas que podía haber, como son los sindicatos y demás, bueno, se vendieron al sistema por cuarto y mitad de chope, ¿no? Y es así. Entonces, es muy difícil cuando no tienes una organización detrás. Antes había, lo digo para, esto sí que es del abuelo Cebolleta, las organizaciones tenían un fondo de resistencia, que era lo poco que podías ir dando para si a alguien le metían en la cárcel, su familia pudiera comer durante el tiempo que estuviera en la cárcel el compañero o la compañera. Y pagar a algún abogado, que siempre había abogados de izquierdas que eran voluntarios. Ahora encontrar eso es completamente imposible, pero se puede retomar. Es decir, se puede retomar si hubiera una juventud valiente y que diera un paso adelante. ¿Qué pasa? Que hay demasiado abuelo cebolleta que dice que vosotros no valís para nada y lo único que valía era lo que hacían ellos, ¿no? Claro. Eh, yo mi éxito, entre comillas. Siempre he querido llegar a los jóvenes, siempre. Y a través de esta rotura de papeles, que parece una idiotez, pero es algo que está pensado y estructurado y Claro. demás. Incluso los insultos que había escritos, inventados, la mayoría de ellos, en cada imagen, fueron 250. Ahora voy a hacer otros 250. 250 personajes que le puse cara a esos millonarios, millonarias de los bancos puse cara a Sí, esa claro. gente y la rompí en papel. Por cierto, que siempre se cree que él tiene el truco, no tiene ningún truco, lo parto por la mitad. No, se te da bien y ya está. Claro, mucha gente Sí, comentaba no, en plan no meme ha que parecías tenido. un samurái, ¿no? Que tenías una Sí, sí, capacidad de claro, partirlo por la es que mitad. a ver, hay un arte que es con una espada de madera, es cortar papel. Es decir, que es muy difícil. Es casi, bueno, los grandes maestros llegan con la katana a cortar el papel, ¿no? Un papel colgando, cortarle. Ujú. Eso es un arte marcial que yo, por supuesto, desconozco, aunque No, bueno, no domina, ¿no? alguna katana y forma parte de todo eso. Es decir, fue una estructura pensada, analizada. Durante un tiempo hice pruebas, es decir, análisis de cómo reaccionaba la gente con las primeras y ahí llegué hasta 260, creo. Ujú. Y ahora preparo, ya que tengo tinta, que me quedé sin nada y sin dinero para comprarla. Y de pronto la gente, pues bueno, quería ayudarme y pedí 1 euro por persona en Bizum y bueno. He visto también que, si no me equivoco, al final sí, porque también te recomendaban mucho abrirte una cuenta de PayPal Y y al tú al final me principio abrí, no eras muy propenso a eso ni no, no, tampoco lo a ver, manejabas, pero al final, jamás he pedido, jamás. En mis acciones he pedido dinero a nadie más, siempre lo he puesto yo, ¿no? Pero esta vez, pues bueno, es que económica, es que no me llega.
Bueno, si, Entonces, porque tengo... si a ti te hace falta y la gente está dispuesta y Entonces, le bueno, gusta lo que hace, sin problema. llegué a 1 euro, tampoco era... Y tienes un límite de 60 Bizum al mes, cosa que yo no sabía. Entonces, bueno, con esos 60 Bizum, aunque luego me abrí un PayPal, con esos 60 Bizum tuve suficiente para comprar 3 cartuchos para la impresora y ya está empezando a funcionar, haciendo pegatinas contra Netanyahu. Bueno, alguna ahí por aquí. Estas son pegatinas caseras, pero las hago. Ah, genial, claro. Las voy dando, incluso regalando a la gente que me la pide. Y bueno, si no tiene impresora o no tiene, bueno, pues yo se lo mando por correo. Lo que te decía, más que ir delante de los jóvenes, que siempre me proponen ir delante, yo no. Yo les propongo ir al lado o incluso detrás. Claro, Y más que irles dando soluciones, prefiero que me las pregunten. Pregunten qué necesidades son las que tienen y si yo los puedo apoyar en algo o puedo saber algo de lo que me preguntan, pues aportarlo, ¿no? Pero creo que el camino lo tienen que descubrir ellos. Ellos porque ellos tienen un lenguaje completamente diferente al que yo tengo. Yo tengo 62 años. Llevo en el activismo toda la vida. claro. Y ahora que ya estoy roto, completamente roto, es decir, en bastón y demás, bueno, pues porque he estado en muchas guerras, he pisado alguna mina, he estado secuestrado mucho tiempo, me han roto muchos huesos, de hecho carezco totalmente de dientes, no tengo ya ninguno, ni muela ni nada. Entonces, al estar roto, pues me tuve que poner en la retaguardia y en la retaguardia sigo en el activismo, dando charlas, presentando libros, haciendo pegatinas, haciendo campañas, moviéndome en Madrid. He estado todos los viernes iba a la Puerta del Sol hablando de lo que era la DGS con mi cartel, donde era amenazado de muerte diariamente, bueno, y demás. Todos los viernes, durante años he estado yendo, lloviera, nevara o demás. He estado haciendo campañas en contra de la esclavitud sexual, cogiendo los flyers que había en la calle y demás. Tuve que dejar Madrid bueno, no solamente por las amenazas de muerte, que eran continuas, me esperaban en la puerta de mi casa algún miembro de Desocupa y demás, sino que, bueno, que mientras, a ver, me amenacen a mí me importa una mierda, que se pongan a la cola, ¿no? Tengo muchos que me quieren matar, pero ya cuando empiezan a amenazar a mi entorno, Claro. ahí ya. Entonces, bueno, salió la posibilidad de venirnos, mi compañera y yo, aquí a Nafarroa, donde ahora vivo y aquí es otro mundo. Pues No es el me alegro un fascismo de montón, la verdad, y espero que siga así y que dentro y de lo que cabe puedas vivir lo más tranquilo sí, por lo posible. menos con una cierta tranquilidad de salir a la calle y no tener que mirar a quien está esperándote en el portal para amenazarte de muerte o enseñarte una pistola, ¿no? Pero bueno, ahora la verdad es que Cuando, fue... perdóname, pero cuando, opinión personal, pero realmente cuando ese tipo de personas al final para mí son las más cobardes. Sí, sí, no, yo lo tengo clarísimo. A ver, eres un cobarde. Lo primero que se hace no se enseña una pistola. Si sacas una pistola es para dispararla. Punto. Y si no la saques. Es decir, son personas cobardes. Yo recuerdo a Billy el niño. Yo cuando con 16 años me pillan, me llevan a la DGS, la Dirección General de Seguridad, que es donde vive ahora la asesina Ayuso, en Madrid, en la Puerta del Sol, y me tienen 50 horas en un calabozo, sin baño, sin nada. Me meé, me cagué, y, y pasaron bastante torturadores por mi celda. El que menos hostias me dio fue Billy el niño. Eso lo tengo que reconocer, pero fue el que más miedo. Y luego me di cuenta que no tenía que tener miedo del imbécil este, ¿no? Sabía karate, nos sacaban a todos, porque yo estaba en los sótanos, a un pasillo que es el que da las ventanas a la Puerta del Sol. Y nos sacaba y hacía así, hacía una cata de karate y te daba unas cuantas patadas o alguna cosa. Y luego sacaba su pistola, una Aston 400, una pistola antigua de la Guerra Civil.
y te la ponía en la cabeza, ¿no? Entonces yo pasé miedo y con los años me di cuenta que es que era el más gilipollas de todos los que habían pasado por, para torturarme, ¿no? Hubo otros que daban con palos y demás y eran peores. Me di cuenta de todo eso. Luego te das cuenta con el tiempo, ¿no? Hay que ser muy cobarde. Luego me la encontré en la calle, abrí el niño porque le busqué años después. No tenía muy claro qué hacer cuando le viera. Incluso tenía una intención no muy sana. Y cuando tuve la oportunidad decidí que no hacía de un torturador una víctima. Sí, Y lo claro, que único que hice encima, es, encima les haces un favor porque lo conviertes en mártir. claro, entonces decidí, como tenía su señal, donde vivía, Paseo de La Habana número 6 entre planta A, y se lo di bueno, a una productora de televisión, la de Wyoming, Ah, mira. y es las imágenes que ha visto la gente del periodista detrás de... Porque a las 11 de la mañana iba a misa. O sea, Entonces era fácil era identificarlo y fácil, ¿no? localizarlo. Entonces salió las imágenes de que se va corriendo y tal, y el periodista detrás pues, de la productora de Wyoming. Y me reí muchísimo al ver esas imágenes, ¿no? Me parecieron más interesantes. Y yo creo que hay que ser más inteligente que el enemigo, porque lo primero hay que saber quién es el enemigo. Es decir, en el arte de la guerra, en el libro estupendo que se escribió hace 2000 años, pone que lo primero, cuando vas a iniciar una guerra, tienes que conocer al enemigo y saber quién es, porque si no, es muy complicado. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando estábamos en Colombia, la única diferencia que había entre las FARC y los paramilitares o los militares, la única, ¿eh? Porque los uniformes eran exactamente los mismos, eran las botas. Las botas de la FARC eran botas de agua y las de los militares eran militares. Pero claro, hay que estar ya muy cerca para saber si Claro, para identificar uno a otro, ¿no? uno a otro, pero había algún método de identificación, ¿no? Por eso digo que hay que identificar dónde está el enemigo, porque muchas veces el enemigo lo tenemos dentro o lo tenemos al lado, ¿no? Totalmente. Mira, Pero de hecho, este punto que dices ahora mismo de identificar el enemigo, lo voy a tocar un poquito más adelante y te plantearé el tema, ¿vale? Pero me sirve para lo que vamos a hablar después. Lo que sí me gustaría es recoger un par de cosas de lo que me has dicho, ¿vale? La primera, has comentado que el caso de Luigi Mangione, que comentábamos anteriormente, claro, que harían falta muchos casos de este estilo, ¿no? Como para que. sí, Claro, ¿qué es lo que yo pienso? Pienso igual que tú, ¿vale? Pero está claro que el caso de Luigi Mangione es como una pequeña mecha, ¿no? Podríamos llamarle. Pero, tal como vivimos en la sociedad hoy en día, aunque, como te decía al principio, el 99% de la gente de a pie esté de acuerdo con lo que ha hecho el chico, lo entienda a nivel moral, incluso muchos de ellos te digan abiertamente yo haría lo mismo si me pasa una situación parecida y demás, es lo que tú dices, hace falta, o sea, no sé si que hace falta, que creo que sí, pero me gustaría entender o llegar al punto de qué nos hace falta más, es decir, nos hace falta 7 casos, 12 15 casos como el de este chico para que empiece como una cadena y realmente la gente reaccione y despierte. O sea, está claro que este ha removido conciencia, pero lo que tú dices es como una a ver, pequeña mecha que todavía no, es una no. mecha que hay que aprender. Lo primero, quien diga que es que el chaval le dio un bodorrio a la cabeza y cogió una pistola y le pegó un par de tiros, eso no es cierto. Eso hay que prepararlo, eso hay que, es decir, es muy complicado. Y es muy complicado matar a una persona con una pistola, ¿eh? Una persona en movimiento, es muy difícil. Es decir, eso que ve la gente en las películas, eso es mentira. Es decir, no ha Claro. existido nunca. Entonces, la realidad es muy otra y la realidad es que este chaval lo preparó y tenía una moral clara, la suya, y tenía un porqué. Es decir, entonces todo eso, más su preparación, le llevó a cometer ese acto. Ese acto que es de justicia social, por supuesto, es decir, no. Sí, no cabe eh, duda. También te digo una cosa que yo también le mandaría a la cárcel, ¿eh? Cuidado. Pero claro, es que tendría que haber mandado a la cárcel primero al cabrón que le mataron. Primero tendría que haber llevado a la cárcel, por supuesto, a ese chaval. Pero previo tendría que haber mandado a la cárcel
a todos esos jefazos de la sanidad privada. Que esto realmente ocurre precisamente porque no pasa lo que tú dices. Sí, Es la única sí, solución que le queda a ese la chico. solucionaron. El chico o sea, el chico lo que utiliza es el único medio Sí. dentro de la desesperación y de lo que el sistema le permite que llega a la conclusión que es lo único que puede hacer. Porque si el sistema estuviera bien hecho y fuera justo y ese hombre hubiera pagado por su delito, que es lo que también pensaba antes, ¿no? Es que realmente el primer criminal es ese hombre. Entonces, Hay si una, él hubiera pagado, ese chico no toma esa determinación y toma la justicia por su mano. hay una de las cosas que creo que la gente no sabe de este caso. Hay una frase, por cierto, la rompí, pero ya no recuerdo. ¿Cómo funciona la sanidad privada? Primero hay tres palabras, dilatación, Sí, rechazo, dilatación y finalmente negación o algo así. negación, algo así. Pues esas tres palabras la gente es la que utilizan las grandes lobbies de si alguien te denuncia, hacer eso. Esa es la estrategia. Luigi la tenía escrito en cada una en tres balas, en los tres casquillos. Tenía escrito esas tres Claro. palabras. Es un dato que no sé si ha salido, sí, me Sí, imagino que a habrá. mí me suena haberlo leído, sí. Entonces, él sabía muy bien que es que no tenía otra. Es decir, él sabía muy bien que no podía, si le denunciaba no tenía con qué dinero pagar a su abogado, que sería un abogado para esos grandes lobbies de abogados que tienen bueno, tienen ejércitos de abogados esa gente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuando te quitan y te quitan y te quitan, llega un momento que te quitan hasta el miedo. Claro. Es decir, llegar, pues tienes poco que perder. Yo creo que sí tenía, porque él tenía una vida que perder. Pero bueno, ahí está. Yo recuerdo a un camarada que mató a su torturador en Asturias cuando volvió del exilio y se le cruzó y le pegó dos tiros. Estuvo 15 años en la cárcel aquí en España. Era de Asturias. Y en esos 15 años aprovechó para estudiar, hizo varias carreras, algún doctorado y demás. Y cuando salió, una de las cosas, bueno, en una cena, eh, porque fui a visitarle a la cárcel más de una vez. Y en una cena le pregunté, pero bueno, joder, 15 años de tu vida, tío, te lo han quitado. Y dicen que él dijo, bueno, a mí me gusta la soledad y he aprovechado para estudiar lo que nunca pude en mi juventud, ¿no? Claro. Lo tenía muy claro desde el principio y hay gente que lo tiene claro y lucha y tira para adelante, ¿no? He ido, bueno, tengo un programa de radio pequeño que se llama en Radio Jabato, que es una radio comunitaria en Madrid, Ujú. muy antigua ya. Y tengo un programa que se llama Cosas de los Nadie. He hecho, y hago entrevistas a la gente que quiero y a los nadie, ¿no? He intentado hacer entrevistas e incluso ir a visitar al camarada Arenas, que Ujú. era del Grapo, que sigue en la cárcel, lleva 20, no sé cuántos años en la cárcel. Si mató a unos cuantos, si es que mató a unos cuantos, no sé cuántos años lleva en la cárcel. Es decir, la loca Montes, esta asesina de la Ayuso, tendría que ser cárcel Cadena perpetua, ¿no? perpetua, claro. Entonces, no revisable. Por eso te digo que cuando la justicia no es justa, hay veces que la gente se toma la justicia por su mano. Y no siempre sale bien. Pero si se es inteligente y si se tiene una formación, pueden salir las cosas bien. En mis brigadas, en las brigadas internacionales, nuestro poder era el anonimato. Jamás decíamos quién éramos, jamás reivindicábamos nada, simplemente hacíamos la acción y nos íbamos. Nos pillaron muy pocas veces. Yo creo que es una muy buena forma. Y yo hice un logo, bueno, un dibujito y tal, que ante el empresario salvaje sabotaje. Es decir, que siempre hay una manera, siempre hay alguna manera de poner lucha, porque siempre manejamos información de los explotadores que podemos utilizar, pues bueno, desde las denuncias hasta pasar información personal a su familia
de dónde está por las noches, no sé. Sí, sí, Yo te siempre he entiendo. dicho que tenemos información y hay que saber manejarla, ¿no? Vale, pues mira, esto me reconecta también con la segunda idea que quería, además me sirve para introducir el segundo tema, ¿vale? Los sindicatos, ¿vale? Hemos hablado de los sindicatos, sobre todo vamos a ponernos en un marco de este país, en España, ¿vale? Los sindicatos en este país hace 12 años, si no me equivoco, que no convocan una huelga general, ¿vale? Estamos ahora mismo viviendo una Un segundo, situación... Dime, dime. un segundo. En España se han convocado huelgas generales de horas. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. Sí, eso literalmente es un chiste. Es decir, es un puto chiste. Es decir, es decir, yo cuando se lo he tenido que decir a mis camaradas de muchos países, me dice, eso es un chiste, no, no, no. Claro, claro, es que nos representa perfectamente, parece un meme de internet. Bueno, pues dejando claro lo que no vamos a descubrirle a nadie actualmente, que los sindicatos en España, sobre todo comisiones obreras, UGT, ¿vale? Que son los más conocidos, los más grandes, están vendidos a los poderes políticos, empresariales y demás. Surge un problema, ¿no? Que es el motivo principal que, como comentaba al principio, quiero dejarle a la gente que vea este vídeo, ¿vale? Cómo organizarse cuando los principales organismos que tienen la potestad, la responsabilidad de organizar la lucha obrera y de ponernos a reaccionar a lo que está pasando, pues no solo están parados, totalmente inmovilizados, sino que están vendidos al capital, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, estoy afiliado a la CNT, ¿vale? Que dentro de lo que hay, me parece lo mejor. La CGT y CNT es de lo mejorcito que hay. ¿Cuál es el problema y en la reflexión que yo también he estado haciendo mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos tiempos? Que, claro, CNT, por ejemplo, te voy a poner el caso que yo conozco más de cerca, ¿vale? Sindicato independiente, no subvencionado, que obviamente se autorregula por las aportaciones que hacen los afiliados al sindicato. Y nadie vive del sindicato, es decir, son gente, coordinadores, secretarios, demás, son gente que dedica su tiempo libre de su vida diaria, de tener que ellos No mismos, están liberados, vamos. claro, ellos, o sea, la gente que está sindicada en CNT y habrá más casos, son gente que son los más eficientes a la hora de defender a un trabajador, pero a la misma vez no tienen los recursos porque es gente que dedica su tiempo libre, donde a lo mejor ellos mismos tienen problemas en sus trabajos, en sus vidas personales, la necesidad de compaginar y conciliar por la vida laboral con la familia, con no sé qué. Y esa gente es la que coge un granito de ese tiempo que dispone en ayudar a otros, ¿vale? Entonces, es obvio lo que voy a decir, pero a la misma vez es una reflexión que no oigo hacerse a la gente nunca. El propio sistema ya está ganándote la batalla desde el minuto uno. Es decir, Sí. te está llevando al punto al que tú ni siquiera puedes organizarte, unirte y ayudar porque tú necesitas la ayuda antes que ponerte tú a ayudar al otro. A ver, esto viene de algo. Es decir, las cosas no aparecen así. ¡Pum! Y hoy, no. Esto viene de una mala transición. En el caso de la CNT, es un caso que conozco, porque mi familia, por parte de mi madre, era de la CNT, es decir, de toda la vida. Y mi abuela fue de Mujeres Libres de la CNT. Llega la transición y los espacios sindicales se tendrían que devolver a los sindicatos que se los quitó Franco, que era la UGT y CNT. ¿Qué pasó? Que como estaba Comisiones Obreras, al final se quedó Comisiones Obreras con esos espacios y UGT. Y CNT le dieron una puta mierda. Con esos espacios que podían haberlos vendidos o obtenido, es decir, o haber funcionado con ellos, pues bueno, al final la CNT se fue quedando minoritariamente. También el machaque que tienen, es decir, las fuerzas del Estado, no solamente la policía, sino los fiscales, en contra de los sindicalistas. Cuando hablo de los sindicalistas, sindicalistas de verdad, Sí, sí, claro. como puede decir, carecemos de un buen sindicato. Una de las cosas es decir, en la Escuela de las Américas que hacen Estados Unidos para enseñar golpes de Estado, una de las estrategias que se hace y se ha hecho en todos los países, bueno, el caso más conocido es el de Chile, es que lo primero que hacen es comprar un sindicato. Compran un sindicato que se llama de clase y le hacen a un gobierno de izquierdas una huelga general, la cual aprovechan los militares para dar un golpe de Estado.
los ha funcionado en toda Latinoamérica y siempre ha sido así. Cosa que en Polonia lo intentaron y el sindicato no se vendió. ¿Qué hicieron? Inventaron un sindicato, Solidaridad. ¿Con qué? A través del dinero del Vaticano. Sindicato que se hace fuerte, convoca una huelga general y bueno, y se hace un semigolpe de Estado y demás. Es decir, esas estrategias tenemos que conocerlas. Como cuando te van a hacer preguntas y tienes que conocer a Guy Gallagher, que es lo que hacen los de derechas cuando te hacen preguntas, el galope de Guy, ¿no? De Claro. hacerte 1000 preguntas para que no puedas contestar ninguna. Pues todas esas estrategias las tenemos que conocer nosotros. Es decir, la estrategia que utiliza nuestro enemigo, porque para mí es el enemigo. Y ese buenismo de, a ver, yo no voy a ser tan malos como ellos. ¿Cómo que no? Tú no puedes ser tolerante con un intolerante. Es Totalmente de decir, acuerdo. no, es decir, no puede ser. Hay un distanciamiento ético que no tiene nada que ver. Es decir, esa persona está fuera. Es decir, Pero es no que, te deja. perdóname que te corta, Tolín, pero eso, o sea, ese ejemplo que tú pones es otro motivo más por el que siento que tienen ganada la batalla. Es decir, Claro, ellos a nivel moral no se cuestionan nada, o nada, sea, tienen ningún impunidad problema, absoluta, no tienen nada. remordimiento, entonces, Pero luego, si los insultas, ¡oh! Te me han insultado. Es decir, pero hijo de claro, o puta. sea, tienen todo el argumentario y todo el altavoz lo tienen a favor, es decir, es que me parece increíble. Es que lo tienen todo. Ten en cuenta que ahora mismo tienen las televisiones de masa, las tienen. Una de las cosas que parece increíble, pero en sociología se estudia, yo he estado estudiando mucho las reacciones que hacía la gente ante el personaje que proponía y que le partía, ¿no? En trozos, le escupía. Y solamente he tenido reacciones raras de la gente que me seguía con dos personajes. Curiosamente, uno es Belén Esteban, es decir, gente de izquierda diciendo que, ¡oh, maravilla! Porque bueno, y otro es Perdón. la Leonor, ¿no? Sí, sí, es. Bueno, por la cual me han intentado censurar. Bueno, estoy en Twitter, he Lo he tenido que visto, cerrar mi lo he visto cuenta. que te han llegado avisos Sí, de sí, la por aplicación. denuncias, pero bueno, que a la tercera ya me cierran la cuenta. Bueno, pues es curioso, pero lo curioso que no ha sido los de la extrema derecha, No, no, son los sino mismos que ha sido de. gente. De hecho, cuando saqué el de el corte por la línea de puntos, la imagen de la Leonor, la borbónica, la ladrona, perdí 2000 seguidores. 2000 seguidores. Es decir, seguidores que supuestamente son republicanos, o, bueno, si me siguen, Sí, coño, sí, sí, si no. comulgan con tus ideas y con la mayoría de cosas que promueve, raro es. Pero eso es que es una niña, me decían, ¿no? Todo el mundo. ¿Cómo te metes Sí, con una niña? sí, sí, Una niña de 19 años, coño, militar, literal, literal. militar con grado militar. Venga, coño, yo con 19 años ya había estado en 4 guerras, es decir, No, pero es que es absurdo. Yo creo que la frase es que define absurdo. eso es: les mean en la cara y les dicen que llueve. Sí, pero es que en España hubo un juancarlismo del PSOE, hablo de Ujú. gente del PSOE, un juancarlismo que de hecho es quien ha defendido siempre al PSOE, al putero asesino de Juan Carlos, asesino por lo menos de su hermano. Sí, sí, no. No sabemos si de más gente, ¿no? Pero que siempre ha sido el PSOE, más que la derecha, ¿no? Y ahora se ha pasado del juancarlismo al leonorismo, ¿no? Claro. Diciendo, guau, es una chica preparada, pero si es que me da igual, aunque fuera la mejor persona del mundo, si es que era de chiste. No, no, a ver, lo sabía. No sabía qué tanto, pero lo sabía. De hecho, soy consciente de cada cosa que subo y cada cosa que hago. Ten en cuenta que, bueno, es decir, bueno, o pedir la guillotina, es decir, cuando la ironía o la gente no entiende la ironía, a través de la estulticia, pues no.
yo lo entiendo, ¿no? Hay gente además que ha llegado el cuñadismo para quedarse, el cuñadismo madrileño además, que es el chulo, idiota, inculto y además soberbio, es decir, que es lo peor que puede haber. Es decir, Claro. eso es que la soberbia y la incultura casan muy mal, es como la tos y la diarrea. Es decir, casan muy mal. Entonces se dan esos casos. PSOE sigue apoyando la monarquía porque, hostia, si no se le cae El todo. chiringuito, claro. Y se cae el chiringuito, claro. Y blanquea, para eso tienen los medios de comunicación para No, blanquear. de hecho, ahora mismo hay una campaña de blanqueo hacia la corona estos días, estos meses, estas navidades, que está siendo bestial, la verdad. Pero mira, ¿sabes qué pasa con esto, con este caso concreto de la foto que subiste, la imagen de la, bueno, princesa Leonor? Esto deja en evidencia lo que hablábamos hace un rato. Es decir, nos han inculcado, o sea, ¿cómo se piensa la gente que se daba antiguamente la vuelta a la pirámide? Es decir, la revolución bolchevique, los franceses con la guillotina. Yo creo que la clave a lo mejor, pienso yo, es dónde está el límite, ¿no? Nos tienen distraídos, nos Sí, a masifican ver, de es información, decir, de contenidos basura. Entonces es vivimos una que, generación en la que la gente no es consciente de su alrededor y de su entorno. O sea, a mí me hace gracia que ahora a ti te ataquen y como tú los llamas además los izquierditas, ¿no? Que te vienen a decir, no, aquí ya, este es el límite, aquí has pasado una franja. claro, Es decir, ¿por claro. qué? ¿Por qué? ¿Cómo te piensas tú que se va a dar la vuelta a la A rueda ver, si no es las tomando horas, conciencia y acción? a ver, las 8 horas no se consiguieron diciendo, miren, es que tal, no se negociaron nunca. Claro, Se consiguieron en lucha y murieron mucha gente. El voto de la mujer no se consiguió por pedirlo por favor. Se consiguió en lucha y murieron muchísimos hombres y mujeres. claro. Miren, señores, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y si no están dispuestos, lo que a mí más me jode, además siempre lo digo, es lucha o aparta. Lo que no puedes hacer es no luchar, Y encima luego estorbar. subirte al carro si esa lucha te interesa y ganan. Claro, Es decir, los que luchan no los apoyas, pero si te suben un poquito el sueldo por los sindicalistas que han luchado, pues tú sí que te sumas a eso, ¿no? Al resultado, pero no al proceso. Entonces, el proceso se lo dejas a los demás, que los partan la cara, que se lleven, que jodidamente tengan conciliación familiar y demás, porque luchan por los demás. Esa gente para mí son parásitos y esa gente hay que echarlos fuera. Fuera de las organizaciones de clase, fuera de todo, incluso fuera de recoger también el fruto. Es decir, yo lo siento, quien no lucha no merece y punto. Es decir, eso de que luego luchamos y luego lo que ganemos es para todo, pues depende. Habría que negociarlo y había que verlo. Con el caso de los sindicatos, vuelvo a ello. No hay una revolución sin un buen sindicato de clase. No podemos llegar a ninguna revolución. De hecho, las revoluciones se hacen a través de los sindicatos. Es decir, las primeras, porque siempre hay que hacer una crisis o no hacerla, perdón, no hacerla, sino hacer una respuesta a una crisis. claro. A nivel sindical es el primer, son los peones que van luchando, que se Sí, van son los que abren adelantando. la veda de la Y revolución. luego después se suman, pues bueno, brigadas, organizaciones armadas como las que hay dentro de los militares, porque dicen todo el mundo que los militares son unos cabrones. Los militares son unos cabrones porque son unos fascistas. La mayoría en este país, en otros países no han sido así. Es decir, cuidadito, es decir, también cuando hablamos de, porque luego bien que lo llamamos para las necesidades como la UME o demás, Claro. que es un cuerpo que yo no estoy de acuerdo con el cuerpo militar como se está establecido ahora mismo. Pero yo sí que creo que debiéramos tener un servicio militar semi-obligatorio para saber defenderte en caso de que te ataque. Yo creo que sí, es que ahora mismo estamos desprotegidos de todo. Cualquier persona con una escopeta de caza te arma la Hombre, de Dios. realmente te voy a decir mi opinión sincera, ¿eh? Porque además que la acabo de pensar ahora rápido conforme lo has dicho. ¿Quién me iba a decir a mí a estas alturas, que yo siempre he pensado y he estado de acuerdo, posición ha sido la de estar de acuerdo en que no exista ese servicio militar obligatorio? Claro, pensándolo desde mi adolescencia hasta ahora. Pero, visto la perspectiva
y la situación que tenemos hoy en día. Y además, desde el punto de vista que tú comentas, que creo que es el más de sentido común, sí creo que ha podido influir, bueno, ha influido seguro el hecho de no tener literalmente experiencia vital de autoconocimiento y de formación para saber defenderte en crear las generaciones de seres humanos, de especímenes que tenemos hoy en día, por lo menos en este país. O sea, me parece curioso darme cuenta, yo tengo ahora mismo 32 años, ¿vale, Antolín? Y me parece irónico darme cuenta hoy en día que al final la vida también está un poco para eso, ¿no? Para seguir aprendiendo y reflexionando, pero no me deja de parecer curioso que ahora me ponga a pensar y diga, pues sí, estoy de acuerdo en que creo que es uno de los motivos por los que la gente hoy en día no sabe ni movilizarse, No, ni es analizarse a que sí lo mismo, tenemos perdido. ni defenderse a todos los niveles, ¿sabes? Te quiero recoger una de las cosas Una, que has una, dicho. una, Dime, dime. una cosa quería decir a la gente, porque la gente dice que el problema es que en Estados Unidos la gente tiene muchas armas y demás. No es así. Hay muchos países que tienen muchísimas armas. Suiza, cuando haces el servicio militar, te llevas el arma a casa. Estamos hablando de Suiza. En Cuba, todo el mundo tiene una pistola o un arma en su casa. Y por eso no se atreven a meterse, claro, porque va todo el mundo armado. No se atreve Estados Unidos a meterse ahí en infantería. Hay muchos países que hay mucho armamento y no va la gente a los colegios a pegar tiros. Que eso va mucho más con la sociedad Va y la mucho más educación. con la sociedad y con la presión y con la cultura que tenga. Yo no es que esté de acuerdo con las armas. Ojalá no se necesitaran, pero yo he Claro, estado armado toda mi vida y ahora mismo, después de lo que he vivido en Madrid, de estos años que he estado, echaba de menos mi claro. 45. Y en mis charlas es siempre la parte más difícil, ¿no? No, es que eso, porque entonces llegaríamos a todos contra todos. Y bueno, eso es mucho decir. Es decir, si tuviéramos una formación, si tuviéramos unos partidos, asociaciones y demás, un asociacionismo fuerte, porque aquí ser de una asociación de padres del AMPA del colegio ya es ser la hostia. Es decir, aquí no, es decir, aquí cada uno que se busca la vida, ¿no? Si tuviéramos asociaciones y comunidades fuertes, que pudiéramos hacer presión, que pudiéramos hacer huelgas generales, cambiaría mucho el cuento, ¿eh? Pero mucho. Si pudiéramos ser capaces de cerrar todas las empresas, paralizar todo un país, ten en cuenta que somos los necesarios. Claro, no, Es no, que la sí, sí, gente está no es claro. consciente. Es decir, hay una frase terrible que yo la digo mucho, y se la dije una vez a un amigo y me dijo, apúntala. Y dije, llegará el tiempo, quizás nosotros no, pero llegará el tiempo que digamos, qué buenos tiempos aquellos en los que éramos necesarios para los ricos. Claro. Entonces, porque podíamos movilizarnos y no lo estamos haciendo. Y llegará un momento que seamos prescindibles. Y eso ya, hostia. Sobre todo digo, a ver, el mundo es muy grande y yo, bueno, y cuando llegue, que se rompa, porque llegará un momento que la Tierra no pueda más. Carlos Taibo tiene una teoría, Carlos Taibo para mí es un gran pensador. De hecho, en España no es muy conocido, es un gran pensador anarquista español. Carlos Taibo tiene además la teoría del caos, creo, o ya no, del colapso, se llama Ujú. así. Y yo siempre digo que cuando explote el colapso, y porque esto no es decir, llegará un momento que ya no podamos más, yo me volveré a vivir con los indios Yanomamis. Y me importará una mierda el wifi y todo lo demás. Carlos Taibo, con su teoría de colapso, me parece un libro además un libro muy pequeñito y yo siempre se lo propongo a los jóvenes que se lo estudien, junto al de Etienne de la Boétie de la servidumbre voluntaria, que es un librito que lo interesante son 20 folios, escrito por Etienne de la Boétie, que tenía 18 años hace 500, diciendo de cómo puede ser, si nosotros somos más, que nos mande un puto dictador, No, ¿no? es increíble, la verdad que es increíble. Pues yo creo que ahí viene y vienen bastantes respuestas a las preguntas que muchos jóvenes se plantean, ¿no? Lo que pasa que, claro, también hay que trabajarlo. Es decir, las revoluciones se trabajan, el activismo se trabaja. No se llega y se hace lo que sea y empezó a gritar. No. Tienes que saber lo que quieres gritar, la idea fuerza, por dónde salir pitando si llegas.
o luego cuando sigues, porque una sola actividad no hace nada. Por principio de incertidumbre, sí, porque el hecho de estar, el entorno cambia, pero el hecho de estar todos los días, el entorno cambia más. Entonces, cuando me dicen que por qué estoy todos los días, dedico tantas horas a mis luchas y demás, porque todos los días planteo una frase, todos los días leo un trozo de mis poemas de combativos, todos los días. Es decir, hago una actividad toda, diaria, sea Lo de sé, lo sábado, sé. domingo, da igual. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Saber y tener esa constancia y esa paciencia, entre comillas. Pues lo primero, decirte de nuevo, que la verdad que no me cuesta, te honra que a estas alturas de la vida y con todo lo que has pasado sigas teniendo esa energía que nos falta a muchos, me incluyo además, sinceramente es digno de admirar. Me gustaría plantearte el último tema, ¿vale, Antolín? Y me gustaría planteártelo recogiendo una cosa muy interesante que has dicho, ¿vale? Que ha sido, hay que saber identificar al enemigo, ¿vale? Esto que te voy a plantear, como toda la charla, lo voy a hacer de la manera más sincera y honesta posible y me gustaría decirte de primera que ha sido para mí un dilema mío propio moral. No sé si llamarlo dilema moral, pero un dilema 100%. Y te lo voy a trasladar tal como yo he hecho en la reflexión y tú me dices qué opinas, ¿vale? Nosotros aquí en España, obviamente, no sabemos que vivimos en su día una guerra civil, ¿vale? Que eso queda muy lejos, o sea, vaya contexto Mal tal. llamada guerra civil. Bueno, me entiendes, ¿no? Es por poner un Sí, poquito de contexto. Básicamente sí. tuvimos una guerra de ciudadanos contra ciudadanos. Eso, como digo, queda muy lejos, pero hemos llegado a un punto que además me sirve recordar lo que decíamos casi al principio de la charla, que hoy en día la gente no sabe ni qué ideología tiene. No es que tengan o no tengan, es que muchos no saben ni lo que tienen. Y yo llevo un tiempo, o sea, yo como te decía, tengo 32 años, ¿vale? Y yo ha ido pasando la adolescencia, la juventud, y yo he pasado etapas, ¿no? Etapas de intolerancia, que también lo comentábamos antes, ¿no? De por qué tolerar al intolerante. Pero te voy a decir desde mi experiencia lo que yo he vivido, ¿vale? Y he notado. Yo al fin y al cabo, hace años yo ni me hubiera planteado y me he quitado de mi vida mucha gente que yo pues les he notado actitudes tóxicas, machistas, misóginas, homofóbicas, racistas, bueno, pues todo lo que la moral y la ética te dice que está mal, que al fin y al cabo es la discriminación a cualquier otra persona por cualquier tipo de motivo, ¿vale? Y ahora estos últimos años ha surgido pues partidos como Vox, bueno, ha surgido, han renacido, les han dado un altavoz y han aprovechado pues eso, la estupidez y lo distraídos que nos tienen sobre todo a los chavales, a la gente joven con todo, con las redes sociales, con las aplicaciones, con la televisión, las películas y demás. Y pues de repente han visto ahí un nicho de chavales que de repente incluso se creían guay, ¿no? De repente somos los irreverentes, los que decimos que los moros Los para su casa, rebeldes. los rebeldes. O sea, han pervertido tanto el concepto que ahora los rebeldes son los que quieren que el moro para su casa, que las mujeres a fregar y que los homosexuales no puedan tener libertad, etcétera. Pero yo me he dado cuenta por relaciones personales a nivel que a lo mejor han llegado a mi vida a través de un trabajo, ¿vale? A nivel laboral o otro tipo de manera, que hay gente, o sea, me refiero al fascista, está claro que ese es el enemigo. Una persona que con todo el convencimiento y el entendimiento de lo que está diciendo y de sus acciones discrimina a las mujeres, discrimina a otras razas, discrimina a los homosexuales. Ese tío es el enemigo. O sea, contra ahí ni hay que perder un minuto de intentar convencerle de nada porque no lo vas a convencer. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Hay gente que para mí son gente también desesperada como nosotros, como tú, como yo, salvando las distancias, como gente a lo mejor que tenemos unos principios de izquierda porque yo, tal como lo veo, siempre he pensado, yo no me gustan las etiquetas, pero lo único que yo, por ejemplo, me atribuyo a mí mismo es antisistema y anticapitalista, ¿vale? A partir de ahí, obviamente, me identifico más con la izquierda, no con la de este país, pero con los pensamientos de izquierda porque son los de sentido común los que me dicen empatía, justicia social, bueno, pues eso, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y los mismos derechos. Creo que es de sentido común si eres buena persona. Que tampoco, como decías tú antes, muchas veces no sabe uno dónde tiene al enemigo porque eso quiero dejarlo claro, ser de izquierda no te hace buena persona, te No, acerca a serlo.
te acerca. No. Pero a la cuestión a donde quiero ir. Yo he conocido gente estos últimos años que son gente que yo las noto que a lo mejor no tienen la misma formación, no se han parado a leer cómo funciona la historia de nuestra existencia. Y son gente que está igualmente desesperada, asfixiada por el sistema, que nota que el sistema le machaca y no le representa, y que quieren un cambio, pero por cosas de la vida, por no tener la suficiente educación, cultura o simplemente por cosas del destino, han acabado comiéndose la metralla en medio de comunicación de partidos como Vox, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y después hablas con ellos a nivel más profundo y es que tengo en mente dos casos concretos, ¿vale? Dos personas que a mí me han demostrado a nivel humano que son buenas personas, que tienen buen corazón, pero que tengo muchas discusiones con ellos y no me los he quitado, digamos, de mi vida, porque a mí me han demostrado a nivel humano otro tipo de cosas que no reflejan los valores que son los que reflejan los partidos como Vox, ¿vale? La extrema derecha de este país. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? La reflexión que te hago y me gustaría escuchar tu opinión es, ¿realmente ese tipo de personas que no son fascistas, sino que son simplemente gente que se ha comido la educación que nos llevan metiendo por venas en este país durante años de, pues eso, de ser reaccionario, de criticar al que viene de fuera y señalarlo y tal? ¿Esa gente es el enemigo también? ¿O realmente son personas que no se cuestionan realmente sus ideales y están desesperados igual que nosotros y necesitan un cambio en el sistema? A ver, una de las cosas que siempre he dicho que no hay nada más peligroso que una persona con buena intención y con nada de formación. Eso es una persona peligrosa porque tiene buena intención pero no sabe ni cómo hacerlo. Y luego está el tema de la estulticia, los idiotas. Cipolla tiene un tratado sobre quién es el idiota, ¿no? El idiota, es decir, el que es de Vox de toda la vida, lo bueno que tienen los de la extrema derecha es que no fallan nunca, siempre son unos cabrones, es decir, siempre van a ir a putear y a llenarse ellos los bolsillos. El luchador siempre es, el que va a luchar por él y por sus compañeros. Es decir, y luego está el idiota, que nunca sabes por dónde te va a salir. Es decir, el idiota es capaz de perder él para que pierdas tú. Y entonces es el enemigo peor, porque nunca sabes por dónde va a tirar. Hubo un tiempo donde yo era bastante tolerante con esas personas que tú dices que tienen una buena intención, pero bueno, llega un momento por lo que sea. No, yo ya lo siento, ya no los aguanto, no tienen... Es decir, yo nací en una porquera, es decir, mi madre y yo solos, y estuve pasando hambre comiendo gato en España. Wow. No tenía, es decir, ningún tipo de, vamos, no podía, no iba a acceder a ninguna formación, lo tenía claro, y nos fuimos. Y me fui, nos buscamos la vida, y tengamos acá. Bueno, a ver, yo de estudios en España tengo octavo de GB, pero bueno, mis doctorados o mis licenciaturas no son válidas, me importa una mierda. Para mí sí son válidas porque me valen para mí, ¿no? Claro. Yo creo que esa gente tiene que hacer un poquito un acto de contrición y un acto de saber con quién estás. Es decir, porque lo siento, pero eso de que es que como no he estudiado, es que como no sé, a mí eso no me vale. Es como dice, no, yo no voy a un museo porque como no entiendo de pintura, tú eres gilipollas. Es decir, no vas a un museo porque no quieres ir. Es decir, Claro. porque te gusta más jugar a las cartas o estar con la Play. Es decir, eso de que es que no, pues no. Llega un momento, a mí las excusas de verdad tienen que ser muy buenas para aceptarlas. Y esa gente, porque es muy difícil saber lo que uno quiere, siempre es difícil. Pero saber lo que no quiere es fácil. Y por exclusión llegas. Siempre lo digo a los jóvenes, por exclusión llegas. Y llegas al punto de saber de en qué orilla estás. Y de momento esas personas para mí son el enemigo. El enemigo porque blanquea. Es decir, No, sí, sí. blanquea sin querer y sin saber. Está blanqueando la extrema derecha. Sí, estoy de Es acuerdo decir, totalmente y por eso te decía al principio que para mí mismo es un dilema y te lo quería plantear como tal, yo porque, le tuve ese dilema y creo que lo solventé para mí, es algo muy personal, lo solventé haciendo ni puto caso a esa gente y además le dije, cuando quieras discutir conmigo, estudia, es decir, estudia un poco, o por lo claro, menos pero, o sea, te plantea. entiendo, pero yo ni siquiera te lo planteo a nivel de que discuta con ellos o lo haya querido, o No, me hayan querido ellos convencer a mí de nada, sino yo lo miro desde el punto de vista de si queremos hacer la revolución
y dentro de Y nuestra necesitamos sociedad esa gente. tenemos, claro, tenemos una cantidad Tenemos que de formar. obreros, porque son obreros, son gente de nuestra clase social, Sí, sí, son asalariados, son, bueno, casi esclavos por lo que vivimos hoy en día. sí, Y precisamente, aunque entiendo el punto que dices de que no te vale la excusa, y es una excusa al fin y al cabo, no, es que no he estudiado lo sí, suficiente, es que tal, pero también hay que entender que hay mucha gente por situación familiar, por situación económica, por cómo se le ha dado la vida, que han ido tirando, que es lo que nos pasa hoy en día, que vamos tirando, que tenemos que estar muchas horas en el trabajo, pocas horas en casa, no nos da el sueldo para poder ahorrar, para comprarnos una casa. Es decir, estamos metidos en esa rueda del capitalismo y esa gente está tan, con perdón, hasta la polla igual que nosotros. Entonces son gente desesperada que en vez de plantearse las cosas o haber tenido una formación que les dé la capacidad de distinguir una cosa y la otra, han dicho, o sea, se han comido la propaganda, han dicho, que la Abascal dice que el que me quita el trabajo es tal, sí. y es verdad que es que hay que ver, no llego a fin de mes y el marroquí le Pero están la dando una paga. competitividad, es decir, lo que nos han vendido, que es la competitividad en la forma laboral, tiene que ver todo esto mucho con lo laboral, Sí, está claro. muchísimo. Entonces, esto social tiene que ver mucho con lo laboral. Por eso el marxismo es interesante estudiarlo. En estos días, que es diferente y demás, en un siglo que hay otros contextos, pero la base es muy interesante. Es decir, si tú no tienes un concepto de clase social, Sí, claro. a partir de ahí no podemos hacer nada. Y para que haya un concepto de clase social tiene que haber una comunidad, tiene que haber una unidad entre compañeros que se unan y se apoyen, que para eso están los sindicatos. Por eso siempre he dicho que la revolución se empieza desde los sindicatos y para mí es fundamental. ¿Qué pasa? Que con la competitividad es o me haces esto o viene otro y me lo hace más barato. Claro. Eso se soluciona con algo que lo han pervertido, que se llama el sueldo mínimo vital, el cual tú, se da en muchos países, y se ha dado en Sí, sí, Suecia, lo en sé, otros. lo sé. Tú tienes un sueldo mínimo para vivir, trabajes o no trabajes. Y luego después, claro, si te llega un empresario y te dice que te voy a dar una mierda, dices, no, no, para esa mierda la haces Me tú quedo, claro, me quedo y con... me quedó claro, tienen que pagar más. Pero claro, eso es dentro del sistema capitalista. Y lo que yo propongo es romper la estructura, romper el régimen del 78, mandarlo a la mierda, iniciar un proceso constituyente, porque en España se hizo una constitución sin ningún proceso constituyente. Lo sé, Se lo sé. juntaron siete machirulos, siete hombres machirulos que casi todos venían bueno, de Sí, Franco, de lo que había en el y la momento, claro. izquierda venía del traidor de Carrillo, es decir, que fue el traidor de la izquierda. El traidor del sitio, es decir, Sí, ya sí, sí. cuando empezó con el eurocomunismo, ya, pues bueno, ya era de risa. Entonces, y entre esos siete, que se llaman padres de la Constitución, es decir, eso no se ha hecho nunca. Cuando se hace una constitución, se hace un proceso constituyente con todas las asociaciones, grupos y demás, y se van viendo. Es decir, hay que romper el régimen del 78, romper con el sistema capitalista, que se puede, que Sí, se sí, puede. no, sí, estoy de acuerdo. De hecho, Y además, es mi ilusión en la vida. juntarse con algunos países que, bueno, que pueden tener muchas diferencias, pero se dan. A mí cuando me hablan muy mal de China, digo que desconocen China. Hombre, es que la propaganda principal de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero bueno, es que nadie, no sé si saben que en China a los 55 años te jubilas. 55 años. Y aquí estamos por los 67, creo ahora, Sí, ¿no? 68 acaban Eh, de subir. 68 y pues, meses incluso. y meses. Pues a los 55 se jubilan y se dedican pues al arte, la vida, a hacer tai chi, a hacer lo que quieran. A los 55. Sí, sí, sí. ¿Que han estado explotados hasta los 55? Pues pudiera ser que sí. Pero China ha cambiado mucho, ¿eh? Muchísimo. Mm. No es la China de Mao Zedong, ni mucho menos. Y China es una potencia mundial. Pero hay que aprender de la gente, de las cosas buenas que hacen cada uno, ¿no? De hecho Pues acaban de ayudar a Cuba con el sí, problema sí, no, que han no. tenido de Han electricidad. ayudado y están comprando. ¿Qué hace China? No hace guerras, compra tierras. Está comprando casi toda África y demás.
y tienen un sistema, es decir, un país, dos sistemas, un sistema social comunista y un sistema económico pseudo-capitalista, pseudo, nada más. Que tú no puedes hacer una empresa, tiene que ser una empresa mixta y demás cuando están ahí. Por eso hay que aprender, es decir, ahora con los BRICS que han empezado nuevos, es una... A ver, hay países ahí dentro que son un escándalo de asco, pero cuidado, se puede salir y se puede iniciar un proceso anticapitalista y a ver, todos los países tienen la riqueza suficiente para mantener a su población. Simplemente hay que distribuirla bien, porque hay más que suficiente recursos. Pero claro, cuidado, hay que vivir humildemente, estar ahí y lo que no puede ser es quejarte del precio de la vivienda, pero tener dos viviendas y la segunda alquilarla a precio de oro. Es Claro, decir, no, es decir, porque tú formas parte de esa mierda, ¿no? claro. Lo que primero que tienes que salir es ser coherente contigo mismo y creerte lo que te crees y ser y vivir en esa coherencia que te llega a vivir en una humildad que de verdad que es estupenda. Es decir, la felicidad no es tener muchas cosas, es tener solo lo necesario. Es decir, y lo necesario es poco. A mí esa coherencia me ha llegado a poder vivir bien conmigo mismo. Es decir, he vivido siempre mi trabajo, siempre de lo que he luchado y he estado voluntario muchísimos años. Es decir, junto todos los años que he estado, bueno, por eso no he cotizado a la Seguridad Social Española nada más que 11 años, Claro. pero cuando estaba con las ONGs españolas, ¿no? Pero bueno, ahí estoy y vivo dignamente. También vivo protegido por una compañera, pero hay que ser coherente, de verdad. Es decir, la coherencia es algo fundamental. Sabemos lo que compramos, a quién se los compramos y hay que vivir en una austeridad que yo la propongo, austeridad cómoda, pero una austeridad. Genial. Pues Antolín, yo te diría que para terminar, me gustaría hacer un repaso de conclusiones para que queden claras de los temas que hemos ido hablando, ¿vale? Te las voy a ir diciendo y yo creo que son las que estamos de acuerdo los dos después de todo lo que hemos hablado. En primer lugar, recordar que esta charla, el objetivo principal que tiene es una llamada a la acción, tanto de jóvenes como de personas más mayores, de al fin y al cabo lo que hablábamos, la clase social que nos representa, ¿no? Que es la obrera. Y que creo que es urgente, que necesitamos ya, aunque hemos estado desgranando un poco los motivos y los síntomas que tenemos, que es asociaciones y sindicatos que son vendidos y corruptos al capital, pero necesitamos alguna manera de poder empezar esa rueda de revolución. Y bueno, comentábamos, por recordar, el caso de Luigi Mangione, del asesinato del CEO de Healthcare, como ejemplo de cómo se nos ha vendido y se nos ha instalado en el cerebro que la violencia está bien en las películas y está bien desahogarla consumiendo productos de cine, series y demás, pero que para lo importante que es no dejarse pisotear y no dejarse machacar, para eso no, solo pueden ejercer la violencia los poderes y los intereses económicos y la gente con dinero y las élites, nosotros no, nosotros tenemos que estar mansos y eso es la idea que hay que romper y que hay que acabar con el miedo, que ya está bien, que yo creo que ya hemos llegado a un punto límite que creo que deberíamos reaccionar. Después hemos comentado el tema de los sindicatos, que llevan 12 años aquí en España sin convocar una huelga general y sin parar el país, y además en un momento en el que estamos peor que nunca, estamos ahora mismo con trabajos precarios, gente que le da solo para pagar el alquiler, la comida, los gastos básicos y le queda prácticamente nada para poder ahorrar o plantearse el comprarse una vivienda por sí mismo. Estamos hablando del 99% de la población. Y hemos hablado y te he planteado el tema de este dilema, ¿no? Poniendo el ejemplo obviamente muy lejano de la guerra civil y de cómo yo siento que hay gente hoy en día a nuestro alrededor que nos hacen falta para esa revolución, que en el fondo, aun sin saberlo o sin haberlo pensado, están de acuerdo y tienen claro que el problema es el sistema y es quien los asfixia, pero no saben reorientar
esas ideas y se han comido pues toda la propaganda de la extrema derecha. Y al fin y al cabo, como conclusión final, esto por lo menos lo hago a título personal, sé que es complicado, sé que has explicado claramente que los sindicatos pues, son la primera vértebra para iniciar todo esto que hablamos de revolución, pero sinceramente mi opinión personal es, necesitamos una revolución ciudadana. Sé que es un poco utopía, sé que no sabemos cómo hacerlo porque faltan líderes, faltan representantes, gente con la que la gente se identifique y pueda seguir, pero necesitamos hacer algo. O sea, no sé dónde buscar esos representantes, no quiero tampoco ponerte a ti esa responsabilidad, pero siento que está siendo para nosotros, los No, jóvenes. yo siempre he dicho que los jóvenes que pueden contar conmigo. Aquí hay algo en Euskal Herria que son los gazteches, que son los centros juveniles. Y es donde quiero ir a dar charlas y estoy como loco buscando, ¿no? No solamente por aquí, voy a ir a Gijón, voy a ir a Oviedo, a Santander y demás. Y mi gente, el grupo que me invita y demás son gente joven. Y mis seguidores son gente joven. Claro. Muchas veces, de verdad, ¿no? Cuando te piden que seas, que lideres y demás, yo siempre he dicho que no, que yo estoy ahí para apoyar a los jóvenes para que hagan la revolución que quieren hacer. Porque ellos también entienden un mundo visto desde que lo tienen muy jodido. Sin ascensores sociales dentro de un sistema capitalista es no tener futuro. Claro. Así que yo animo siempre a los jóvenes que se junten entre ellos, que vayan a los sitios de reunión donde hay manifestaciones, grupos o demás de jóvenes, siempre los animo a ello y mi objetivo ya en esta última etapa, bueno, última no, pero ya en mi vida Ya he luchado de abuelo, suficiente, claro. es apoyar a todos esos jóvenes rebeldes, revolucionarios, y apoyarlos y estar con ellos, es decir, que ellos cuenten conmigo, que yo de verdad haré lo que pueda. Pues como te decía, yo obviamente no pasaba por mi cabeza meterte, digamos, ese compromiso, esa responsabilidad, pero sí que recoger lo que tú mismo decías, que estamos faltos de referente y de hecho tú mismo puedes darte cuenta cuando ayer, creo que ayer o antes de ayer, subiste a tu cuenta de Twitter la imagen como del Partido Comunista de Antolín Pulido tal, y Bueno, hay sí, muchos chicos que han sí, recogido eso que en principio parecía a modo de meme o de broma por el han Día de los hecho, Inocentes, no, supongo. han hecho a ver, en un grupo de WhatsApp, que no sé quiénes son, me siguen, ponen todo lo que hago y demás. Incluso han adaptado canciones con mi nombre y han hecho el Partido Comunista sección antolinista. Es decir, eh, a mí me parecía, a ver, ha parecido un chiste. A ver, Claro, ya sea una ocurrencia o no, lo que pero me no, hace... no, Es en serio, ¿no? Es en serio. sí, sí, que te apoyan para Claro, seguir adelante. es que es lo que te decía, obviamente sin ánimo pues eso, de generarte a ti ningún tipo de responsabilidad, pero es un síntoma claro que la Sí, gente que te sí, sigue sí, ha recogido el guante y muchos de ellos te ponían, te votarías no irónicamente, por favor si hazlo, me afilio mañana, es decir, está claro que el síntoma es ese, hacen falta gente, líderes y representantes que te identifiques con ellos y a los que seguir, pero que está claro que obviamente demasiado haces ya y has hecho toda tu vida y que, como tú dices ahora mismo, algo. acompañas un poco la Sí, revolución. sí, yo soy un revolucionario, ¿no? No soy una persona administrativa, es decir, no valdría, no tengo mucha diplomacia, es decir, no. Bueno, tampoco es que, como hablábamos antes, tampoco creo que sea un momento en el que haga tanta falta, es decir, al revés. No, es que Lo que hace al falta al final, fin y al cabo, y como conclusión clarísima, es ponernos a hacer cosas, es decir, movilizarnos y empezar la acción y la revolución. Entonces, si los sindicatos no nos lo permiten, no nos lo facilitan, creo que hay que buscar una manera a nivel ciudadano de que esa revolución exista y decirle a toda la gente que vea este vídeo y que, como hemos comentado antes, te puedas identificar más con la izquierda,
no comunismo, anarquismo, etcétera, sigues siendo un obrero, sigues siendo un currito y sigues estando desesperado y hasta la polla del sistema que nos rige. Entonces hay que unirse y hay que luchar y darle la vuelta a la rueda. El capitalismo, es decir, el capitalismo además Es el enemigo común, diría yo. es el enemigo, porque el capitalismo burgués además cuando tiene miedo saca al fascismo, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo me encuentro bien en cualquier sitio antifascista. Es decir, cuando me dicen, no, pero nosotros somos de no sé qué partido, o de no, a mí me da igual. Es decir, yo me siento cómodo en cualquier sitio antifascista, ¿no? Claro. Pero antifascista de verdad, no de la izquierdita de Claro, no. PSOE, ¿no? El punto común es ese, está claro. Entonces, ahí me siento bien. Es decir, ten en cuenta que yo soy una mezcla del anarquismo y del comunismo. Es lo que parió mi madre, ¿no? Claro. La pobre mujer ya muerta. Pero ahí estamos. Y desde aquí nos vemos en la calle. Eso es. Y si sale bien, nos vemos incluso en las instituciones. Chavales, chicos, chicas, formaros, juntaros. Salid a la calle, reclamar vuestros derechos, moveros. Que son vuestros. Pues muchísimas gracias por todo, Antolín. Que sepas que subiré la entrevista al canal mío de YouTube que se llama Freedom Conoce la realidad de prisión. A partir de ahí yo te lo pasaré, ¿vale? Para que tú lo puedas mover por redes y demás. Y bueno, hemos puesto nuestro granito de arena. Espero que el mensaje haya quedado claro y ojalá de esto salga esa mecha que hablábamos antes, ¿no? Ese inicio de que remueva un poquito a la gente y la gente se empiece a poner las pilas y empiece a organizarse porque nos hace falta y vamos tarde.